a todos, yo soy Antonio Romero, preparador de oposiciones de tecnología, y en el día de hoy os traigo un problema de Andalucía. Tenemos un circuito de corriente alterna monofásica donde, si empezamos a leer el problema, se nos dice que tenemos una fuente de tensión de 380 voltios y 50 hercios, y empezando a leer las distintas impedancias a lo largo del circuito, en primer lugar tenemos una resistencia óhmica, que es esta de aquí de 80 ohmios, tenemos una impedancia que tiene 80 ohmios de resistencia pura y 240 milihenrios de coeficiente de autoinducción. Y también tenemos un condensador cuya capacidad es de 80 microfaradios. Entonces, a partir de esta información, el primer apartado tenemos que calcular la impedancia equivalente del circuito. Entonces, para ello, antes de arrancar, en primer lugar, tenemos que saber que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Nos dan como dato que la frecuencia es de 50 Hz, entonces de este modo nuestra velocidad angular va a ser igual a 100pi radianes partido segundo. Entonces, arrancando en el apartado A, tenemos que la impedancia de la resistencia va a ser directamente de 80 ohmios con un ángulo de 0 grados. Sin embargo, a continuación, con esta segunda impedancia de aquí, que tiene una bobina, tenemos que la impedancia de la bobina va a ser igual a esta velocidad angular, que es omega, por el coeficiente de autoinducción. Entonces esto será 100pi por el coeficiente de autoinducción, que es de 240 milihenries, por lo tanto pongo 240, para pasarlo a unidades del sistema internacional multiplico por 10 a la menos 3. De este modo obtengo una impedancia de bobina de 75,4 ohmios. De este modo deducimos que la impedancia de este segundo elemento de aquí serán los 80 ohmios de resistencia pura que nos dice el problema, más la impedancia que es pura de la bobina, que son estos 75,4. Entonces tendré que poner J 75,4. Esto en ohmios. Y ya por último vamos a analizar este condensador que tenemos por aquí, donde nos dice que su capacidad es de 80 microfaradios. Entonces la impedancia del condensador será igual a 1 partido velocidad angular por capacidad, lo cual nos vendrá a decir que aquí tengo 100pi por la capacidad, que es de 80, para pasarlo a faradios multiplico por 10 a la menos 6. De este modo obtengo una impedancia de condensador de 39,79 ohmios. Así pues, la impedancia del condensador va a ser de menos J estos 39,79 ohmios. Perfecto, ya sé cuáles son las impedancias de cada uno de los elementos que tengo aquí. Entonces, para obtener la impedancia equivalente, como en este caso los elementos están asociados en paralelo, lo voy a hacer de una forma sencilla a través de la admitancia. Es decir, la admitancia equivalente va a ser igual a 1 partido de la impedancia de la resistencia más 1 partido de la impedancia de la bobina más 1 partido la impedancia del condensador. De este modo, si sustituyo numéricamente, tengo 1 partido de 80 ángulo 0 más 1 partido la impedancia de la bobina, que era 80 más J 75,4. Entonces así lo pongo, más 1 partido la impedancia del condensador, que es de menos J 39,79. De este modo, la admitancia equivalente que obtenemos será de 0,0191 más J 0,0189 con sus unidades, que son siemens. De este modo podemos deducir lo que nos estaba preguntando este apartado, que es la impedancia equivalente, haciendo la inversa de esta admitancia equivalente que acabamos de obtener. Así pues, obtenemos una impedancia equivalente de 27,05 con un ángulo de menos 44,7.
con sus unidades que son ohmios. De este modo estaríamos respondiendo ya el apartado A. A continuación, el apartado B nos pregunta por la intensidad que atraviesa cada elemento y la intensidad que suministra la fuente. Es decir, aquí por la fuente tendré una intensidad total, para la cual aquí habrá una intensidad, voy a poner R, por aquí vendrá una I sub L y por aquí una I sub C. De este modo, estas intensidades las obtendré aplicando la ley de Ohm. Así pues, arrancando el apartado B, la I sub R la voy a obtener aplicando la ley de Ohm por la caída de tensión, que como están todo en paralelo es directamente los 380 voltios que tengo en la fuente, que voy a establecer como referencia que va a ser ángulo cero. Esta es mi referencia. Entonces pongo aquí estos 380 ángulo cero, partido de la impedancia, que la resistencia es de 80 ángulo cero también. De este modo, la intensidad que circula por la resistencia nos va a salir de 4,75 ángulo cero, con sus unidades que son amperios. A continuación tenemos la I sub L, nuevamente con la misma caída de tensión que son 380 ángulo cero, y la ZL es de 80 más J 75,4. De este modo, operando, obtenemos una I sub L de 3,46 ángulo menos 43,3 unidades amperios. Seguimos por aquí con la I sub C, que nuevamente es el voltaje, que son de 380 ángulo cero, partido de la impedancia del condensador, que es de menos J 39,79, lo cual hace que la intensidad que circula por el condensador sea de 9,55 con un ángulo de 90 grados, unidades amperios. Por último, lo que nos está preguntando es la intensidad total, la cual obtengo sumando estas tres intensidades que acabo de obtener, la I sub R más la I sub L más la I sub C. De este modo sale una intensidad total de 10,21 ángulo 44,64 unidades, nuevamente amperios. De este modo, el apartado B también lo tendría resuelto. Ahora, por último, en el apartado C nos preguntan por las potencias, tanto aparente, activa y reactiva. En primer lugar, que cede la fuente y también que consume los tres elementos que tengo en el circuito. Entonces, de este modo, en el apartado C, vamos en primer lugar a calcular las potencias consumidas. En la resistencia tengo que la potencia que consume esta resistencia va a ser igual al voltaje por la intensidad que circula por esta propia resistencia. Es decir, tengo que hacer 380 por la intensidad, que es de 4,75. De este modo nos sale una potencia en resistencia de 1805 vatios. Luego, a continuación, tenemos la potencia reactiva, que como la resistencia es una impedancia de ángulo cero, la potencia reactiva será nula. Y por último, la potencia aparente, como solo hay potencia activa, pues va a ser igual a esta potencia activa, que era de 1805, pero unidades voltiamperios. Perfecto, a continuación pasamos con la bobina. En primer lugar, en cuanto a la potencia activa, la puedo obtener por la ley de Joule, que es la intensidad al cuadrado por la resistencia. La intensidad que circula por la bobina es de 3,46, lo elevo al cuadrado, por la resistencia. La impedancia que incluía la bobina tenía una parte resistiva de 80 ohmios.
De este modo sale una potencia activa de 958 vatios. A continuación tenemos la potencia reactiva en la bobina, la cual lo vamos a obtener nuevamente aplicando la ley de Joule, que es la intensidad al cuadrado por la impedancia de la bobina. Es decir, la intensidad sigue siendo 3,46, lo eleva al cuadrado, por la impedancia de la bobina, que es de 75,4 ohmios. De este modo sale una potencia reactiva de 903 voltiamperios reactivos. De este modo, en este caso, la potencia aparente va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia activa de la bobina al cuadrado más la potencia reactiva también al cuadrado. De este modo, si lo calculo, nos sale una potencia aparente de 1315 voltiamperios. Perfecto, pasamos entonces con el condensador. Y aquí la potencia activa en primer lugar va a ser nula porque es un condensador puramente capacitivo. Su ángulo es de menos 90 grados, entonces la potencia activa será de 0 vatios. Sin embargo, en cuanto a la potencia reactiva, esto lo podremos obtener poniendo menos el voltaje por la intensidad que circula por el condensador, es decir, menos 380 por la intensidad del condensador que habíamos obtenido, que es de 9,55. De este modo, la potencia reactiva nos sale que es de menos 3629 voltiamperios reactivos. Y la potencia aparente, como no tengo potencia activa, ya va a ser directamente esta potencia reactiva de aquí. Entonces, la potencia aparente será de estos 3629 voltiamperios. Lo que sí es importante es que es en valor absoluto, no puede tener un signo menos. Y ahora sí que sí, terminamos con la fuente de tensión. En primer lugar, vamos a ver que la potencia en la fuente va a ser igual a la suma de la potencia consumida por la resistencia más la potencia consumida por la bobina y el condensador, lo cual, si sumo, nos da una potencia en vatios de 2763. A continuación, en cuanto a la potencia reactiva, hago el mismo planteamiento. Sumo la potencia reactiva consumida por resistencia más la de la bobina más la del condensador, lo cual hace que tengamos una potencia reactiva en la fuente de menos 2726 voltiamperios reactivos. Y por último, podré obtener la potencia aparente suministrada por la fuente haciendo la raíz cuadrada de la potencia activa de la fuente al cuadrado más la potencia reactiva de la fuente también al cuadrado. De este modo, si opero, nos sale una potencia aparente de 3881 voltiamperios. Y de este modo, este problema quedaría resuelto. Espero que os haya sido de ayuda y mañana nos veremos con un nuevo vídeo. Muchas gracias.